Bienvenido. ¿Cómo ha estado? Primero, un saludo muy especial para todos los niños, las niñas, para los padres de familia, para los funcionarios del municipio de Itagüí, los funcionarios de la Universidad de AFI, y felicitarlos por este plan TESO, que el nombre me parece muy bonito: transformación de la educación, sueños y oportunidades. Muchas gracias. Contémosle a la gente que está aquí, a los niños, a los padres, a todos, cómo se vinculó la universidad a este proceso, cómo llegó. Mire, hoy el gran agente transformador de todas las sociedades, el progreso de la civilización de todas las sociedades está en la educación. Es el gran agente transformador de la sociedad. Son unos esfuerzos muy grandes que hay que hacer en todos los ámbitos de la educación, desde la educación básica, la educación media, la educación superior. La educación no es una cuestión del Estado, es una cuestión de toda la sociedad, una cuestión de las familias, una cuestión de las comunidades, una cuestión de la sociedad, una cuestión del Estado. Entre todos tenemos que educar a los niños y a los jóvenes. Y esa transformación que se está dando en la educación, y que lo llaman muy bien ustedes la transformación de la educación, sueños y oportunidades, es una transformación que se está dando en el mundo con las nuevas tecnologías, con todos estos instrumentos digitales. Es poner la tecnología para mejorar la eficacia y la eficiencia del aprendizaje, de todo lo que es el proceso de docencia y aprendizaje, para tener siempre unos niños mejor preparados, de manera que van avanzando en sus estudios, ellos tengan la preparación adecuada para eso. Cuando los jóvenes nuestros salen a pruebas nacionales o a pruebas internacionales, encontramos que hay muchas valencias. Hay tantas valencias cuando hacen las presentaciones en las evaluaciones del IFES como cuando salen a las pruebas internacionales como PISA. Hay que hacer grandes esfuerzos, o sea, hemos hecho muchos esfuerzos en el cubrimiento de la educación, pero tenemos que hacer unos esfuerzos muy grandes en la calidad de la educación. En eso tenemos que avanzar mucho, y no es que le demos eso al gobierno, a los maestros, a los profesores, sino que es a toda la sociedad. Y esa revolución en la educación se está dando en este momento con todos los instrumentos digitales, con todo lo que son las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. Hace poco leía el discurso del presidente de MIT, una universidad americana, una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿Verdad? y él hablaba de una nueva revolución en la educación, que es la que tiene que dar con el uso de todas estas tecnologías para mejorar el ambiente de los aprendizajes en todas las instituciones educativas. Esa es la razón por la cual nosotros trabajamos en este campo. Nosotros hace tiempo tenemos un grupo que llamamos de Informática Educativa, que viene asesorando al Ministerio de Educación y a las Secretarías de Educación y también a algunos municipios. Por eso nosotros nos vinculamos con mucho entusiasmo, y el grupo que tenemos, el equipo que tenemos bajo la dirección de la doctora Claudia Sea, es un grupo que le pone mucho entusiasmo y mucha pasión a la cuestión de la educación, siempre mirando cómo la mejoramos y cómo ayudamos a transformar las comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector. Bueno, un aplauso grande para este hombre que viene de representación institucional de EAFIT y que nos acompaña hoy.